8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a Vicente Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano e integrante de la Comisión de Régimen Económico. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. Está listo el segundo informe el informe para el segundo debate de este proyecto de ley de defensa de la dolarización. Se ha convocado al Pleno de la Asamblea Nacional para discutirlo en un segundo debate este miércoles. ¿Qué cambios plantea este informe? Asambleísta Almeida, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días a los radioescuchas de Pichincha Universal. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día domingo votamos ya en la Comisión de Régimen Económico para la aprobación del segundo informe que va a ir al Pleno el día de mañana para la Ley Económica Urgente de Defensa de la Dolarización. Créame que ha sido una labor ardua, hemos tenido pocos días para poder llegar a un consenso necesario y poder tener los ecuatorianos la certeza de que la dolarización va a estar protegida y de que cualquier gobernante de turno, sea de derecha, de izquierda o de centro que venga, no va a poder atentar contra ella. Hemos tratado de blindar precisamente ciertos estamentos del Estado, del Banco Central, de las políticas de regulación monetaria, que puedan garantizar que la liquidez que haya en las reservas internacionales, en el Banco Central, garanticen la dolarización. Pero no solamente eso, Licenia, sino que también garanticen el recurso de los ecuatorianos, el depósito de los ecuatorianos, porque en el Banco Central al final del camino, en muchos de los depósitos que existen, o si no es la mayoría, son recursos de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. En este proyecto que hemos analizado, establece la facultad de los organismos que tengan capacidad normativa de regulación y control para que puedan adoptar estándares técnicos internacionales relacionados con el ámbito de su competencia. Esto simplemente con el objetivo de proteger a los depósitos de los ciudadanos y garantizar que organismos como el Banco Central o como la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera sean manejados de forma irresponsable. Entonces, este proyecto plantea también una protección muy importante al Banco Central respecto a los riesgos asociados a la administración de los pasivos y los contingentes, que sean provenientes de instituciones financieras cerradas o de instituciones extintas, derivadas de la aplicación de regulaciones y decretos ejecutivos que han habido en el pasado. Para ello se crea una unidad de gestión y regularización que se encargará del cálculo y cobro de los montos a los accionistas de estas entidades cerradas para que honren al Estado ecuatoriano de estos dineros que no pudieron en su momento poderlos tener. Así también se establece el procedimiento para que esta transferencia de bienes de estas instituciones sean subastados, sean utilizados o sean dados de baja conforme corresponda. ¿No? Es un proyecto interesante que va a ser discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional porque establece también una reforma que incluye regular de mejor forma el capital del Banco Central. En esta reforma, Licenia, se crea un procedimiento que debe seguirse en caso de que las pérdidas acumuladas del Banco Central no puedan ser cubiertas por la Reserva General del Estado, en cuyo caso el Ministerio de Finanzas deberá transferir al Banco Central el monto necesario para que esta cobertura, ya sea en efectivo o sea en papeles de la deuda, previo informe elaborado por Auditoría Externa, se dé. Esta reforma es súper positiva, Licenia, y esto es importante que los ecuatorianos sepan, pues protege al Banco Central de ser descapitalizado cuando plantea que el Ministerio de Finanzas le inyecte los fondos necesarios de liquidez que se necesiten en caso de que hayan pérdidas acumuladas y que no puedan ser cubiertas por la Reserva General. De esa forma garantizamos el depósito de todos los ecuatorianos. Y lo más importante de la ley, Licenia, busca crear una regla de respaldo a las reservas internacionales. En el artículo 29 de este informe señala que las especies monetarias nacionales acuñadas por el Banco Central deberán ser cubiertas en un 100% por las reservas internacionales. Con esto usted, ¿qué logra? El objetivo final de esto es evitar que las emisiones
sin respaldo de cualquier especie, ya sea en dinero físico o electrónico, estén verdaderamente cubiertas. De esa forma, la meta es tener las reservas garantizadas en una totalidad, Licenia. Legislador Almeida, ¿se superaron ya estos vicios de inconstitucionalidad que tenían las versiones anteriores presentadas por el Ejecutivo, y no sé si en esta también, relacionada con los artículos 141, 261 y 303 de la Constitución? ¿Se subsanaron esto? Porque si esto no se ha subsanado, seguiría siendo ilegal o inconstitucional al menos. A mi criterio sí. A mi criterio sí, la hemos podido subsanar en toda esa parte, ha habido un consenso. Obviamente existen legisladores que buscan formas de impedir que la ley no vaya o no pase por los exámenes necesarios, pero a mi manera de ver, la manera como hemos podido manejar la ley ahora sí en esta forma, ha sido con una perfecta constitucionalidad. Y vea, siempre le podemos buscar una quinta pata al gato, Licenia, pero lo más importante es hacer que las leyes fluyan en beneficio de los ecuatorianos. ¿Quiénes van a integrar o quiénes van a designar a los integrantes de estas juntas que establece la ley? ¿Va a ser el presidente? ¿Va a ser la asamblea? Porque si es la asamblea no lo puede hacer, ¿o sí? No, el ejecutivo, se acordó que sea el ejecutivo, ¿no? Indudablemente. Siempre va a estar regulado el Banco Central. Eso era uno de los temas que estaba causando problemas, ¿no? En la ley anterior y por la cual fue descalificada. Usted recordará que en días atrás la Asamblea Nacional no calificó, el CAL no calificó este proyecto de ley que tanto bien le hace al país, y hubo que hacer las reformas necesarias que vinieron por el mismo Ejecutivo para poder volverla viable. ¿Qué personas van a integrar estas juntas? ¿Qué características deben tener? ¿Qué requisitos deben cumplir? Porque el temor que había era que quienes integran estas juntas solo provengan del sector financiero y obviamente ahí se crearía un conflicto de intereses. Sí, no, bueno, ahora van a estar segmentados por el sector público, por el sector ejecutivo. Van a estar nombrados, evidentemente deben de cumplir ciertos requisitos pues, de profesionalidad, pues no puede venir cualquier persona a integrarla. Pero ya no como en la ley anterior, en donde se fijaban normas que venían y que eran juez y parte, ¿no? En esta ley sí el Ejecutivo ya tiene cierta libertad para poderla integrar esta junta de estos 5 miembros que puedan venir a disponer de los cargos sin mayor presión alguna. El Ejecutivo tiene total libertad de poder hacer, Yesenia. No es necesario que sea el sector financiero como se había puesto en la ley anterior. ¿Van a contar con un representante del Ejecutivo entonces de estas juntas? ¿Va a ser el ministro el representante o quién va a ser? ¿Va a tener capacidad de voz y de voto? Sí, hay un representante del presidente de la República, el representante del ministro de Finanzas, hay el presidente de la Junta Monetaria, ¿no? Que tiene que estar integrando el comité y como le digo, el Ejecutivo puede nombrarlo sin ningún problema. Indudablemente las instituciones financieras también van a tener un miembro de los 5 que pudieran provenir de ese sector, porque también es importante cuidar los depósitos de las personas, de los ciudadanos de a pie, al SEBI. ¿Qué pasa con los balances? ¿Se va a volver a los 4 balances? A ver, esta regla de respaldo establece 4 sistemas dentro del balance del Banco Central para crear un orden de prelación y garantizar el respaldo de liquidez. Primero se requiere que los depósitos de los ciudadanos estén respaldados al 100% en estos balances. El segundo sistema están los recursos de la Corporación Financiera Nacional y del BIES, que deben de incluirlos. El tercero, que los recursos no deben de incluir en los balances los recursos no financieros. Y en cuarto están todos los sistemas financieros que vengan provenientes de la banca privada. Hay una transitoria que en el 2035 esté cubierto todo el respaldo de liquidez del Banco Central y que para el 2026 esté cubierto en el primer cuaderno del primer sistema, Licenia. ¿Qué pasa con las tasas de interés? En este informe para el segundo debate, ¿cómo quedaría esto? ¿La Junta de Promoción y Regulación Financiera establecerá un sistema de tasas de interés? No, porque había el temor de que queden liberalizadas allí al libre albedrío de cada institución financiera. ¿Cómo queda esto?
Sí, no, se va a establecer unas tasas de interés con sus respectivos topes. No podemos tampoco dejar al libre albedrío las tasas de interés porque en ese momento pudieran cometerse abusos. Hay la reglamentación necesaria que establece que estas tasas de interés van a ser reguladas. Y con las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cuál va a ser el escenario para este sector? Bueno, no deberían de ser diferentes, que a los bancos o a las instituciones públicas, perdón, a las instituciones privadas. No hay ninguna normativa especial para las cooperativas de ahorro. Yo creo que forman parte de un sistema financiero integral en el Ecuador y gozan de la misma confianza y de las mismas derechos y obligaciones que gozan todo el sistema financiero en el Ecuador. Legislador Almeida, hay sectores que dicen que esta ley de defensa de la dolarización en la práctica no defiende la dolarización, porque se va a permitir que el Banco Central pueda prestar el dinero al sector financiero privado y no al sector público. En ese sentido, ¿qué presenta este informe? ¿Es así como dicen estos sectores que se oponen a esta normativa, que se estaría creando las condiciones para un nuevo feriado bancario con esta ley? ¿Es así? ¿Ustedes han tomado los resguardos del caso para que esto en un futuro cercano, a mediano o a largo plazo no suceda? Sí, bueno, lo que tratamos con esta ley es justamente que no haya, que el Estado central no le meta la mano al Banco Central y no lo deje sin liquidez. Se está regulando y prohibiendo que vayan a convertirse en una caja chica de gobiernos de turno, ¿no?, que pudieran llevar a la descapitalización del banco. Lo mismo con la banca privada. Todo tendrá que estar suficientemente respaldado. La idea con esta reforma, Licenia, es que el Banco Central tenga recursos de liquidez, tenga estos recursos líquidos para que existan reservas y poder cubrir los pagos. Mire, según la gerenta del Banco Central, cuando acudió a la comisión, la señora Verónica Torla, hay una inversión doméstica de más de 1.500 millones de dólares internos en el Ecuador. Hay 3.000 millones de dólares en títulos. Eso, de una u otra manera, la cobertura de la reserva frente a los depósitos, que era del 60%, está hoy en el 74%. Esperamos que esto comience a subir. En la medida en que puedan estar cubiertos con cuestiones reales, con reservas físicas, podemos pensar que el Banco Central va a poder emitir o va a poder comprar algún título, pero si no están cubiertos no podemos poner en riesgo los dineros ni la reserva del pueblo ecuatoriano. Esta ley, Licenia, es hecha justamente para que el ecuatoriano, para que la dolarización en el Ecuador esté. Hay otra corriente, como usted bien dice, que quiere tomar estos recursos porque dicen, ¿para qué van a estar guardados estos recursos en una bóveda, sino que llevémoslo y distribuyámoslo en el sector financiero o en el sector público para que gire en la economía del país? Nada más errado y equivocado que eso, porque de esa forma lo que usted hace es descapitalizar. Lo mismo hicieron con el Seguro Social cuando le metieron la mano a los fondos del IFA, a los fondos de las universidades. Es importante que la Reserva Internacional, que los depósitos, que su dinero, Licenia, que tiene en el banco, sepa que lo tiene respaldado en el Banco Central. Que ¿Qué si pasaría? hay una corrida bancaria, usted pueda disponer de los dineros. Exactamente. ¿Qué pasaría si mañana, como se dice, hay una corrida bancaria del sector financiero privado y este sector no puede responder a los préstamos que eventualmente el Banco Central le haga? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Va a pagar el Banco Central? ¿Va a inyectar recursos del Ministerio de Economía? Hablando de recursos públicos, ¿los vamos a pagar los ciudadanos o lo va a pagar el sector financiero? ¿Qué garantías tenemos de que eso no ocurra? Justamente las garantías están normadas en garantías reales, es reservas físicas, si es que se llegaran a dar. Yo pensaría que el Banco Central tendrá que poner ciertas reglas y habrá que hacer reglamentos ya internos, Licenia, para poder normar si hubiera algún tipo de desembolso. Pero estas garantías deben de ser siempre una garantía física. Pueden ser oro, pueden ser papeles internacionales de primera línea, AAA. Entonces, usted tiene ciertos estamentos que el Estado no está en capacidad de darlo. El Estado lo único que hace cuando pide un préstamo al Banco Central por hoy es emitir unos papeles que no tienen respaldo. La banca privada pudiera hacerlo en caso que sea necesario y presentar las garantías necesarias para que saber que en un momento determinado se las puede efectivizar. ¿Por qué este informe no contó con la aprobación del 100% de los integrantes de la comisión? ¿Cuáles son los temores que tienen los integrantes de esta comisión que no respaldaron este informe?
Muchos decían que no estaba, que no están de acuerdo en que el dinero, especialmente son los integrantes de la Revolución Ciudadana, de este gobierno, de estos gobiernos que están terminando felizmente para el Ecuador, que quieren disponer de los fondos, de los recursos públicos y poder inyectarlos al sistema bancario. Ellos dicen que la forma de proteger la dolarización es de ponerle más recursos al sistema. Nosotros creemos, lo que hemos votado a favor de esta ley, es de que esto hay que normarlo y de que los recursos de los depositantes deben de estar respaldados para que la confianza internacional de los futuros desembolsos que vayan para el Ecuador, para el Ecuador, vengan respaldados y que la confianza internacional suba. Usted ve un Banco Central hoy por hoy que en algo se ha podido fortalecer, pero necesitamos fortalecerlo al 100% para que de esa manera brinde los respaldos necesarios para que el Ecuador y sus habitantes puedan tener. Mire, perdóneme que me extienda un poquito. Hay algo muy importante en esta ley también que a unos no les gusta, pero que es importante tenerla. Establece la obligación de contar con un comité de auditoría en el Banco Central para que ejerza un control concurrente de sus actividades y que tome como base las normas de la Contraloría General del Estado. De esta forma vamos a vigilar y vamos a controlar que las decisiones que se tomen en este organismo, en el Banco Central, sean en forma simultánea. ¿Quiénes van a integrar ese comité de auditoría? Bueno, eso hay que determinarlo. Tendrá que haber un representante del presidente de la República, tendría que haber un representante del legislativo, de participación ciudadana, de la Contraloría General del Estado. Entonces, de esta forma vamos a garantizar, de la Superintendencia de Bancos, de esta forma vamos a garantizar que la transparencia en el manejo de los recursos del banco, ¿sí? Y poder detectar y corregir errores que puedan eventualmente haber o irregularidades que se puedan comenzar a presentar. Es importante saber que hemos blindado este proyecto de ley para que no haya el día de mañana, Licenia, estas argucias que han pasado, que se han suscitado en el pasado. Mire, el Banco Central llegó a tener 15.000 millones de dólares en reserva, le metieron la mano malévolamente y le sacaron más de 8.000 millones, descapitalizaron el Banco Central. La dolarización, como usted y todos los ecuatorianos saben, años atrás estuvo en riesgo por una falta de liquidez, porque nadie confiaba en el Ecuador, porque pensaban que los recursos eran solamente de festinamiento. Nunca regresaron al Banco Central y hemos tenido a través de estos 2 últimos años que ir de a poco restableciendo una confianza que en parte se ha dado, pero creo que el camino todavía es muy duro por seguir y hay que proteger. Legislador Vicente Almeida, ¿hay el escenario para que esta normativa se apruebe mañana en la Asamblea Nacional? ¿Existen los votos necesarios para ellos? ¿Ustedes han podido conversar con las diferentes bancadas y hay este escenario para aprobar esta normativa? Sí, yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. He conversado con algunos legisladores, hemos visto, me han llamado, porque como usted sabe, yo soy miembro de esta comisión, tenían sus dudas, se las he explicado, tenían ciertos puntos que los vamos a discutir mañana en el Pleno. No se olvide que mañana es el segundo y definitivo debate, donde también se pueden acoger ciertas inquietudes o ciertas cuestiones que quieran ponerle a la ley para emitir luego un informe final y proceder a votarlo en el Pleno. Pero en el fondo, en el contexto general de la ley, está bastante bueno, está bien aceptado. Yo lo he conversado con más de 10 legisladores que han llamado de diferentes bancadas, incluso he tenido llamadas de legisladores de la bancada correísta, donde me han hecho algunas observaciones y les he dicho, plantéenlas mañana en el debate, establezcanlas, ojalá el señor presidente de la Asamblea las acoja para emitir un informe final y luego poderlo votar. Pero yo creería que esta ley tiene que pasar porque es de beneficio para todos los ecuatorianos y sobre todo de seguridad nacional. Legislador Almeida, analizando los escenarios, ¿qué pasa? Se van a presentar el informe de mayoría, el informe de minoría, se tiene que analizar esta ley y someterla a votación. ¿Qué pasa si no hay los votos suficientes ni para el archivo ni para aprobarla? El Ecuador pierde, Licenia. Una vez más nos vamos a estancar. Yo pienso que la Asamblea Nacional y todos sus legisladores estamos en la obligación de llegar a un consenso. Pienso que ya dejémonos de jugar con el destino del pueblo ecuatoriano. Es importante llegar a consensos. Si mañana
hubiera ese tipo de escenario, el único perjudicado es el Ecuador. Esto se empantenaría y lo único que perjudicaría es el restablecimiento de la confianza que ya ganada. Miren lo que pasó después del 11 de abril. Solamente con tener un candidato que gana y que da la suficiente tranquilidad en los organismos internacionales, usted ve que el riesgo país se desplomó. Usted vio que sabe que eso funciona de acuerdo a qué candidato le garantiza el cumplimiento del pago de la deuda. O sea, yo creería es una forma de especular y de presionar. Yo creería todo conocido que es una forma de especular y de presionar a los países con eso. O sea. Pero ¿qué presión puede haber cuando ya las elecciones pasaron, Licenia? ¿Qué presión puede haber cuando el riesgo país sube cuando hay un candidato de la otra tendencia, ¿no es cierto? Y resulta que milagrosamente desaparece y baja cuando gana el candidato de la tendencia favorable a los organismos multilaterales. Eso es una forma de presionar. Creo que sí, yo estoy de acuerdo con usted, es correcto. Pero yo pienso que el riesgo país también sube y baja dependiendo de la garantía que le pueda dar un país a los para pagar deuda laterales, para pagar los préstamos establecidos, que al final del camino tiene que llegar a un consenso para pagarlo. Lo que tenemos que hacer es priorizar el pago de la deuda. Nosotros no estamos negando pagar la deuda. Imagínese, el día que usted no quiera pagar una deuda, pues se vuelve un delincuente. Lo que usted tiene que hacer es priorizar primero los intereses nacionales, primero la economía interna, primero la globalización interna y la dinamización de la economía. Luego, yo he sido uno de los defensores del postergamiento del pago de la deuda. Ahora, ¿cuál va a ser la posición? Ustedes van a ser, ustedes me refiero como parte del Partido Social Cristiano, que han ganado la elección junto con Creo, van a ser parte del gobierno. ¿Cómo va a ser entonces el manejo de la economía? Si usted dice que debe priorizarse primero a la gente y no el pago de la deuda. Hemos sido bien claros, Licenia. Nosotros hemos establecido parámetros dentro de la alianza que hicimos con Creo, y nos vamos a mantener firmes en eso. En la medida en que el Ejecutivo cumpla con los acuerdos que llegamos en nuestra alianza, vamos a darle el respaldo necesario. Aquí hay que bajar las tasas de interés, aquí hay que eliminar ciertos impuestos para sectores que están golpeados, como el turístico, por ejemplo. Aquí tenemos que motivar que haya una inversión extranjera en el Ecuador que venga a crear fuentes de trabajo, a restablecer la economía. Tenemos que mover el aparato económico y sobre todo tenemos que luchar contra la corrupción. Hay líneas, hay puntos, hay líneas que vamos a seguir. En la medida en que estas líneas se cumplan, Licenia, en el Estado, en la medida en que el Ejecutivo cumpla con estas líneas y estos acuerdos a que llegamos, vamos a seguir en una alianza. Pero si no, y si vemos que este gobierno se descarrila, no vamos de ninguna forma a apoyarlo. Aquí hay que apoyar la agricultura, la ganadería, la pesca. Aquí hay que incentivar la tecnología y en la medida en que esas sean las leyes que hayan que legislar y llegar a los acuerdos, van a tener toda la colaboración del Partido Social Cristiano. Licenia, por Dios, nosotros durante los últimos años hemos sido los más coherentes en nuestra forma de legislar. Hemos sido totalmente claros y nos hemos ido en contra o a favor de con quienes hayamos tenido que hacer para legislar en beneficio de los ecuatorianos. Nos han acusado de correístas. Hemos votado muchas veces con los correístas en la legislación, y usted lo sabe, y nos han acusado, pero han sido leyes que han sido en beneficio del pueblo ecuatoriano y que nos hemos opuesto porque han causado o creíamos que podían causar algún tipo de problema para la economía del Ecuador. Asimismo lo haremos con este gobierno. Nosotros Almeida, el Partido Social Cristiano, integrantes del Partido Social Cristiano, representantes de esta organización política, ¿van a formar parte del gabinete del presidente Lasso? Como lo dijo el líder del partido, el abogado Jaime Nebot, solamente en casos de excepción. Y esto porque hay una responsabilidad con el país. No hay todavía definido el gabinete del presidente Lasso. Entiendo yo que en los próximos días él estará definiendo su gabinete, y si por excepción hubiera algún social cristiano escogido dentro de ese gabinete, será analizado en la cúpula del partido para ver cuál es el grado de apoyo que le podemos prestar al presidente de la República. Hay que hacer país, hay que mojarse el poncho, Licenia. Esto no es de salir corriendo y simplemente ser oposición. Tampoco es formar parte de una troncha que mañana venga a perjudicar al país. Esto simplemente es ser responsable con la ciudadanía, con el país y con el futuro de la patria. El país
es el país del mañana y donde todos tenemos que bregar. Mire ¿Qué significa eso de ser parte solo en caso de excepción? ¿Cómo debemos interpretar eso? Yo creería que hay líneas de la parte de la gobernabilidad del Ejecutivo que deben de ser hechas realizadas y manejadas por el presidente Lasso y su grupo. Yo creería que nosotros podemos dar apoyos en ciertas partes del gobierno, pero pienso que la responsabilidad ejecutiva es de él y de su grupo de trabajo, que ya ustedes lo deben de ir conociendo en el transcurso de los próximos días. No somos precisamente los socialcristianos los que formamos el grupo íntimo del presidente de la República. Nosotros les dimos un apoyo político y nuestro acuerdo básico es en la parte legislativa. Si por excepción hubiera alguna personalidad, algún militante del Partido Social Cristiano que sea considerado en esto, lo analizaremos. Pero la idea es ayudar, la idea es sumar. Siempre trataremos de sumar. Lo que nunca formaremos es una cogobernabilidad, porque creeríamos que el único responsable de la parte ejecutiva es el presidente de la República y su equipo, que ya lo tiene. ¿Cómo avanzan las negociaciones o los acuerdos al interior de la Asamblea Nacional para la conformación de las mayorías en la nueva Asamblea? ¿Hay algún acuerdo establecido entre Partido Social Cristiano, creo, y otras bancadas para formar una mayoría que permita viabilizar esta gobernabilidad? Sí, por supuesto. No es para nadie escondido y en política nosotros somos bien claros. Cuando nosotros hemos tenido algún tipo de interés, lo hemos dicho, lo tenemos, y cuando no, decimos muy claramente no. En esta ocasión sí pretendemos de que el legislador, el asambleísta nuestro, Henry Kronfle, una de las personas que suena, personalmente creo que sería un excelente presidente de la Asamblea Nacional. Creo que cumple con los requisitos de que la Asamblea Nacional pueda dar un giro distinto. Necesitamos llenar esta primera institución del Estado de ideas claras, de ideas profundas que contribuyan a una unidad, que contribuyan a una economía, que contribuyan a una política que sea ya clara y sobre todo que sea de confianza para el pueblo ecuatoriano. ¿Y hay apertura en Creo para ceder este espacio al Partido Social Cristiano? Bueno, lo veremos en los próximos días. Esto es una cuestión de consenso. No es para nadie oculto. Ayer nuestro compañero César Ron lo dijo. Tenemos ya alrededor de 40 votos, hemos hablado, entre los cuales están los votos de la bancada de Creo. Pero esto es una cuestión todavía que falta mucho por recorrer, Licenia. Aquí hay otras organizaciones políticas que aspiran también a tener la primera magistratura de la Asamblea Nacional. Se conversará, la idea es llegar a consensos, de llegar a acuerdos, no convertir la Asamblea Nacional como en el pasado, en un festín o en un hazme reír, una burla para el pueblo ecuatoriano. Es importante ahora darle la gobernabilidad, la seriedad del caso y sobre todo la transparencia, Licenia. Es importante gobernar con los mejores hombres y llegar a un acuerdo nacional. Tenemos que ya despojarnos de tanta sectarismo y comenzar a legislar. Mire el ejemplo que ha dado, y bueno, ojalá no sea de la boca para afuera, el expresidente de la República, Rafael Correa, cuando dice vamos a contribuir en la gobernabilidad. Ojalá así sea. Ojalá no se empantanen las cosas y ojalá podamos juntos poder buscar un Ecuador mejor, un Ecuador del mañana. Si el presidente de la Asamblea podría ser alguien del Partido Social Cristiano, en este caso el legislador que usted ha mencionado, ¿a quién le debería corresponder la vicepresidencia, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia? Son acuerdos que hay que llegar, es muy pronto para decirlo, son simplemente aspiraciones que habrán que ponerlas en una mesa y poder llegar a ver, la Asamblea Nacional es un consenso, es un acuerdo de algunas bancadas. Y hacia eso todavía hay que empezar negociaciones y poder determinar cuáles son los que nos acompañarán en esta vicepresidencia o en eventuales comisiones. Eso todavía es muy pronto. Para finalizar, legislador Almeida, en el tema de fiscalización, ¿cuál va a ser la posición que va a adoptar la nueva Asamblea, en este caso su bancada,
respecto a temas sin duda que concitan la atención de la ciudadanía actualmente, como es el caso por el que atraviesa el contralor subrogante Pablo Celi en prisión preventiva por una investigación de supuesta delincuencia organizada. Le compete a la Asamblea Nacional iniciar un juicio político en caso de que la justicia demuestre que esta situación es así. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano? ¿Cómo usted mira la situación que está atravesando el señor Celi? Indudablemente, primero viene la justicia ordinaria, que es la que tiene que determinar los grados de responsabilidad, de culpabilidad del contralor. Hasta este momento están en investigaciones, la Fiscalía ha tomado las precauciones necesarias al privarlo de la libertad y están, entiendo yo, que investigando y reuniendo las pruebas necesarias. De ser el caso, habrá que fiscalizarlo, habrá que sancionarlo y habrá que llamar a un juicio político para emitir las sanciones del caso. Pero corresponde en primer lugar a la justicia ordinaria, Licenia. Y luego al Consejo de Participación Ciudadana, pues enviar una terna para el tema del Contralor a la Asamblea Nacional y que sea la Asamblea la que lo escoja. Pero yo creería que primero esperemos qué pasa con las investigaciones, ¿no?, del caso. Vamos a esperar qué arrojan estas investigaciones. Por lo que vemos no es nada bueno, por lo que vemos y por lo que escuchamos, usted y yo estamos en la misma posición. No tenemos acceso a estas investigaciones todavía, son de carácter reservado, pero por lo que se escucha, parece ser pues que han habido actos delincuenciales en el tema de la Contraloría General del Estado, que no vienen de ahora, sino que desde el anterior Contralor ya se venían escuchando, y parece que este es un tema que viene prorrogándose, ha venido sucediendo de la anterior administración, del anterior Contralor y de este. Así que bueno, habrá que estar atento y si hay que sancionarlo políticamente, hay que llamarlo a juicio político. Muchísimas gracias, el legislador Almeida, por su tiempo, por la apertura y la información que nos ha proporcionado. El legislador Vicente Almeida, asambleísta social cristiano e integrante de la Comisión de Régimen Económico, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, legislador Almeida. Muchas gracias, Licenia. Muchas gracias por la oportunidad. Que esté muy bien. Buen día. 8:36 en Punto Noticias, primera emisión. Hacemos una pequeñísima pausa. Regresamos para hablar del caso Lavini. No se vaya.